Ahora que estoy sentada sobre los muertos que se han callado para siempre, pido que mi voz escuche, que suba sobre la gente y baje a la tierra y truene. Aunque te falten las armas, no desfallezcas. Castiga a quien te malhiere. Mientras te queden puños, uñas, saliva, corazón, asesina al que asesina. Aborrece al que aborrece la paz y el vientre de las mujeres. Detrás de mí están los recuerdos, la simple alegría de vivir libre. Detrás de mí queda un mundo que ya no me pertenece. Me miro los pies, están atados. Me miro las manos, están atadas. Me miro el cuerpo, está guardado entre paredes. Mi alma no puede quedarse así. La dejo ir, correr, buscar lo que aún queda de mí misma, hacer un mundo con retazos. Y entonces río, porque aún puedo sentirme viva. Bueno, acabamos de escuchar a Mile Gifres recitando o diciendo textos. ¿El último texto de qué obra, Mile? De una obra que hicimos el año pasado que se llamó No tenemos que morir esta noche, que es una versión de 4 reversiones que se hicieron de Antígona. Es decir, basada en 4 versiones de Antígona, hicimos esta reversión como proyecto final de la carrera de formación del actor-actriz de la EMADO. Buenísimo. Bueno, al otro que ven allí es Gabriel Graves, y bueno, quien les habla soy Marcos Arano. Vamos a hacer estos pequeños ciclos donde vamos a tratar obras clásicas del teatro universal. Hoy vamos a tratar de pensar un poquito sobre Antígona. Ya que te tenemos acá, Mile, te preguntamos, para vos, ¿qué es Antígona? Es un gran símbolo también de cómo el teatro clásico puede ser tan potente en temas de la actualidad, cómo se puede conectar tanto algo de hace tantos años y de cómo era el teatro clásico griego, y traerlo acá y que tenga el mismo sentido y que cada palabra cobre un sentido nuevo también. Para mí eso es como lo más interesante a la hora de tomar un texto como Antígona, que se sienta tan actual cuando es tan viejo también y tan antiguo. Claro. ¿Y cómo fue el proceso de la obra? ¿Cómo encararon ese proceso donde ustedes armaron como una especie de versión de Antígona? Sí. Primero se armó un Frankenstein, digamos, como que agarramos partes de las 4 versiones que habíamos elegido, que eran Brecht, Gámbaro, Anuil. más que no me acuerdo. Anuil y una Y la otra más, francesa. no, una peruana. Bueno, otra versión. Y decidimos como tomar escenas, decir qué escena de cada versión nos gustaba. Y desde ahí encararlo con el cuerpo, ir probando. Y en un momento determinado del proceso sentimos la necesidad de agregar textos actuales o de momentos específicos de la historia argentina o latinoamericana que ayudaran a contar lo que nosotros queríamos contar, que era esta idea de Creonte como un poco macrista y, y el pueblo y Antígona en esa lucha también feminista. Entonces como que todo eso necesitó un poco de que agarremos textos de otros lados. Claro. Para contar esa versión que se nos había armado un poco a nosotros. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Mile, mil gracias. Y te estaremos convocando para que por ahí nos digas otros textos. Por favor.
Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, Gaby, Sí. esperamos que se vaya Sí. Miller. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo aparece la tragedia? ¿Cómo se inscribe la tragedia Antígona en la historia del teatro? Bueno, primero hay que... A mí lo que me parece siempre muy llamativo es eso, de tragedia, es quizás el único término específico del teatro que nosotros, que se ha divulgado tanto que pasa a ser una palabra cotidiana, ¿no? Vivimos en tiempos trágicos, pero después hay, no sé, rutas trágicas o cuestiones a las que todo el mundo tiene una sensación de la tragedia, e insisto, es un término específico de lo Y aparte teatral. muy de moda en estos días, es como que todos los días, hoy por hoy, podemos escuchar en los medios la palabra tragedia. Es que, claro, vivimos en un tiempo que es trágico porque pareciera, quizás Brecht no estaría muy de acuerdo con esto, pero pareciera que los griegos captaron con eso algo eterno, o sea, algo que se reitera, ¿no? Por eso el año pasado se puede hacer una Antígona que sea nueva y generaciones muy jóvenes se sienten interpeladas por lo que dicen estos textos, y me parecía como muy interesante esta cuestión que cuando uno lee tragedia a veces la milita, pero también es eso, de que la tragedia nos está diciendo algo para nosotros ahora, ¿no? En ese sentido, Antígona es una tragedia de Sófocles. Sófocles es el segundo de los tres grandes trágicos griegos, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides, que son los únicos de los que tenemos obras completas, ¿no? Hay en total 33 tragedias, podemos contar una más, que es el Cíclope, que es un drama satírico, que no es una tragedia, pero también la escribió Eurípides. Y eso sería como lo que nos quedó de un corpus que se escribió durante 80 años, así que no es que se escribió durante tanto tiempo tampoco, y que en esos 80 años alcanzó para evolucionar grandemente, o sea, uno lee una tragedia de Esquilo y una de Eurípides, y evidentemente pasó algo que se transformaron Se mucho. nota la transformación, el cambio y el desarrollo Del género, la claro. teatralidad, sobre todo. Claro, claro. Y se dan como en una serie de circunstancias que uno podría decir que se da como entre dos guerras la tragedia, durante el breve y floreciente periodo democrático y tan fundamental para Occidente, ¿no? Que se da entre las guerras médicas y entre las guerras púnicas. Las guerras médicas, si no lo hubiesen ganado los griegos, y que era bastante poco probable que eso sucediese, digo, cuando se enfrentan a los medos, a los persas, a toda esa gente, y de hecho se escribieron tragedias que nos han quedado sobre eso. Digo, hay tragedias históricas, si bien nos queda una sola, pero ese también es un tema. Es lo que determina en buena medida que seamos occidentales al día de hoy, que se ganó una guerra que había muchos motivos para perderla. Y digo, también con esto había motivos para creer que hay poderes fuertes actuando en lo que nos pasa a nosotros, poderes que están por encima de nosotros, ¿sí? Cosa que la realidad nos recuerda cada tanto, ¿no? Sí, en estos tiempos inclusive, también la idea de estas charlas es pensar un poco cómo hacemos estos puentes hacia el presente, ¿no? Sí, yo lo que siento... Es llamativo cómo todo el tiempo estamos diciendo, qué raro este destino, ¿no? ¿De dónde habrá venido esto? ¿Qué habremos hecho? ¿No? Son preguntas muy de las tragedias griegas, ¿no? ¿Qué habremos hecho para que esto suceda? Claro, ¿en qué fallé? O sea, ¿qué de la ecuación tendría yo que mover para que esto no terminase como terminó? Y Inclusive lo esa inesperado de esta pandemia, uh-huh. De alguna manera pareciera que estuviese orquestado por afuera, ¿no? No tener a quién acudir es uno de los grandes temas de la tragedia, ¿no? Sí, y que no estamos
control, a pesar de todas las ilusiones de control que tenemos, no estamos en control de nuestro destino. Claro. Y eso es muy fuerte. Y es muy verdadero lo que se dieron cuenta los griegos, porque una versión más simplista sería decir que pueblos primitivos pensaban que los dioses les mandaban un castigo porque se portaban mal, y no. O sea, es mucho más profundo lo que descubrieron, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros incurrimos en el mismo pensamiento que los griegos. Cuando nos peleamos con ese pensamiento lo llamamos mágico, pero cuando nos suceden cosas como estas, decimos, sí, habrá algo que lo orqueste. ¿Qué de discursos que corren ahora sobre la intrascendencia del ser humano, sobre cómo somos un punto en el universo, etcétera, etcétera, ¿no? No, y de cómo la naturaleza tiene motivos que nosotros, con toda nuestra razón, no parecemos poder dilucidar, aunque hagamos todos organismos, instituciones y organicemos nuestras vidas como si esto se pudiese controlar, ¿no? Los griegos se dieron cuenta que había un poder fuerte, digamos, que determina las cosas, y a su vez surgió la tragedia en un contexto democrático. O sea, cuando el pueblo empieza a tener una fuerte incidencia en su propio... De su propio destino. Claro, a falta de mejor palabra, pues justamente estamos hablando de eso. Claro. Pero digo, cuando el apoyo popular empezó a valer tanto o más que el de ciertos aristócratas, ¿no? Entonces, se crearon este arte rarísimo, porque suerte de representaciones para entretener habían existido más o menos en todas las culturas. Ahora, representaciones tan serias, tan duras y tan poco reconfortantes en un punto como lo son las trágicas, es un invento griego. Sí, es un invento occidental. Uno ve que siempre al final los chinos parecen haber inventado todo. No, bueno, esto Occidente, eso es como la base de Occidente, ¿no? En buena medida. Entonces, Sófocles es el segundo, Esquilo ya había hecho unos cuantos avances al poner dos actores, pero Sófocles va como una serie de pasos más allá que nos lo hacen todavía más accesible. ¿Sí? Y cuestiones llamativas, se dice esto, no he encontrado a nadie que me lo pueda afirmar, pero que no sé, por Antígona, uno de los premios que le dieron a Sófocles, que fue como el gran ganador de los torneos dramáticos, porque las competencias de teatro también eran con premios, es que lo hicieron como general para dirigir una guerra, ¿no? Un premio por una obra de teatro. Por hacer una obra de teatro lo hace en general. Claro, claro, porque es interesante también por esa idea de que es un deber cívico, ¿no? En cierta forma, mostrar este tipo de cosas. Y que el que sabe armar bien una obra sabrá dirigir bien un ejército, en cierta forma, ¿no? Yo como director te puedo asegurar que eso es cierto. Tal cual. ¿Es así? Sí. Claro, sí, no, de una. Imagínate sí. que te dan el ACE y el ACE es, bueno, a partir de ahora vas a dirigir el ejército. Claro, sí, claro. Nora Lafont te nombra ejército. Claro, te nombra general del ejército. San Martín, Belgrano, alguno de esos. Claro, directamente. Claro. Bueno, metiéndonos un poco más en Antígona. Sí. Específicamente en Antígona. ¿Para vos de qué va? Para mí, Vamos a hacer un breve raconto de la historia, ¿te parece? Porque probablemente... sí. Bueno, pero la historia siempre hay que empezar de antes, ¿no? Bueno, había un rey que se llamaba Layo. Layo violó a un menor, cosa que además era su huésped, y cosa que no está bien vista en la mayoría de las civilizaciones. Y le había caído una suerte de un oráculo que decía que su hijo lo iba a matar y que iba a acostarse con su madre. Ese hijo fue Edipo, y Layo, ni bien nació Edipo, lo que hizo fue tirarlo en el bosque, ¿sí? Porque matar niños también hubiese acarreado otra maldición. Entonces, bueno, lo tira al bosque, Edipo es criado por otra gente,
y sabe de esta maldición que pesa sobre él, que va a matar a su padre, que se va a acostar con su madre. Entonces lo que hace, como cualquier persona lógica, es huir de los que él cree que son su madre y su padre, ¿no? Vuelve a Tebas, donde vence una esfinge, donde mata a su padre en el camino, donde que también, como había vencido a la esfinge que atormentaba a los tebanos, uno de los premios también fue estar con Yocasta, que era su madre, engendrar hijos con su madre, y todas esas cuestiones freudianas, ¿no? Entonces, dentro de la Otro día estirpe... podríamos hablar de Edipo y de lo que significa para la cultura occidental y para el teatro, y para la historia del teatro también Edipo, ¿no? Sí, sí, de una. Cómo eso tiene su reguero. Sí, y porque la tragedia quizás más definitiva es el Edipo Rey, ¿no? O sea, Claro. nosotros muchas de las ideas que tenemos de lo trágico vienen de ahí, esa cuestión de que el destino está tan de que mientras más te querés alejar, más vas Más, a caer en eso, claro. claro. Pero bueno, las maldiciones en Grecia se pasan por generaciones, entonces los hijos de Edipo también cargan con su castigo, ¿sí? Los hijos sufren castigos por errores de los padres, cosa que Su, también nos da para su pensar. castigo es que iban a ser, que se iban a matar entre Que ellos. Teocles y Polinices, claro, se van a matar entre sí, cosa que ocurre, también está en tragedias como Los Siete contra Tebas de Esquilo. Claro. Este, y uno mata al otro, uno está defendiendo a Tebas y el otro le está atacando. Sí, Cuando, ahí quizás lo interesante es que había un cierto acuerdo de que ellos iban a compartir el poder, claro, iban a turnar en el poder, y hay uno de ellos que rompe ese acuerdo, ¿verdad? claro, claro. Entonces, en esa dinámica de un año gobierno yo, un año gobiernas vos, uno se queda en el gobierno y el otro lo ataca porque, bueno, él tenía el legítimo derecho, sentía que también tenía el derecho al trono. Ahora, ¿es legítimo atacar a tu propio pueblo? Bueno, la tragedia siempre pone en tensión dos principios que de base los dos están bien, ¿sí? Eso, Defender tu tierra está bien. Que eso el es otro no se... interesante. Sí, Eso me parece que ya nos plantea un, un terreno en el cual podemos pensarnos, ¿no? Que tiene que ver con el punto de vista. El total. punto de vista de cada uno de los hermanos en lucha Ujú. es atendible. Claro, Eteocles se había entronizado en el poder, pero estaba defendiendo su tierra. Polinices tenía derecho a ese El trono, poder, pero la estaba atacando a su vez. claro, Digo, son conflictos irresolubles en los cuales caemos todo el tiempo. todo el tiempo. Digo, y todos tienen desde su punto de vista algo cercano a la verdad. Ujú. Ahora, la cuestión es que la verdad no la va a ganar el que tenga el mejor argumento, porque los dos tienen que ser fuertes. Entonces, Antígono, entonces, después de esta masacre en la cual mueren los dos hermanos, cae el tío de Antígona, de Ismene, de Teocles y de Polinices, a decir, bueno, ¿cómo Es pacificamos? el que termina quedándose con el trono, ¿verdad? Que se queda con el Al trono, morir que los ve dos. que este trono, claro, que este trono es un lugar muy problemático, y Ujú. cómo hacemos para armar una civilización con los restos de esta matanza. Entonces él hace una ley, Perdón, hago otro saltito ahí. sí, Porque claramente la muerte quiero decir, la lucha entre dos hermanos herederos del trono forma la grieta. sí, la lucha entre hermanos es un tema mítico antiquísimo, digo, Caín y Abel, o Desde Rómulo la y Biblia, Remo, y, digo, y de estas luchas fratricidas se forma la civilización también siempre. Entonces sí, la grieta se puede pensar totalmente desde ahí. hay Los algo hijos, de eso que pareciera predestinado, que la humanidad pareciera predestinada a estar dividida. sí, y que parece mítico, pero que uno lo ve. O sea, Totalmente. claro, de alguna forma el mito, digo, es completamente tangible y uno lo puede ver al día de hoy. Sí, sí, claro. Em, entonces, el tema es qué hacemos con estos dos cadáveres. ¿Sí? Para los griegos, pero también para los egipcios, para los romanos también, qué hacemos con los cadáveres, y para nosotros también, es un tema fuerte. ¿Sí? Se creía que la vida continuaba, entonces les hacían como las tumbas con cocina y con cosas que pudiesen Perdón, yo te sigo necesitar. interrumpiendo. ¿Qué hacemos con Sí, los sí, sí. cadáveres? También es un tema, ¿no? Que ha estado muy de moda estos días.
por eso estos también días, Antígona cobra mucha fuerza en este momento, ¿no? Nos total. llegan las noticias de en Nueva York tiran los cadáveres, en Ecuador tiran los cadáveres en la calle, ¿no? Hay Sí, algo sí, donde sí, la sí. muerte tiene, Sí, en ese lugar de transición que plantea siempre la tragedia, entre la vida y la muerte, nos dice algo muy fuerte sobre algo que nos pasa todo el tiempo. sí, sí, que cada tanto estas fuerzas, estos poderes extraños se encargan de recordárnoslos con mucha violencia, Con ¿no? violencia, sí. Entonces, el tema es, bueno, ¿qué hacemos? Aparece este señor, Creonte, el tío de Antígona, y dice, bueno, vamos a hacer una ley. Y yo quiero enfatizar que el pensamiento ese es válido, Ujú. ¿sí? Vamos a armar algo para empezar a armar una civilización, ¿sí? Vamos a enterrar al que atacó, perdón, a enterrar al que defendió y a dejar que se lo coman las bestias del desierto al que atacó. Vamos a defender el principio de que el que defendió la ciudad estaba en el lugar correcto, ¿sí? O sea, retoma como la contienda anterior y toma un punto. Ahora, digo, no hay forma media de hacer esto, no se puede contentar a las dos partes, es un antagonismo que alguno va a quedar mal parado, esto va a ocurrir necesariamente. Es bien Entonces, interesante ese personaje con respecto a la toma de decisiones, ¿no? Eh, sí, Sigo eh, pensando un poco en la actualidad, en la cantidad de toma de decisiones que ahora, no sé, nuestro presidente, por ejemplo, el gobierno, está teniendo que tomar. Y muchas de ellas son poco simpáticas. es que es elegir siempre entre opciones que alguno va a quedar mal parado. Tal cual. Pero hay un punto donde la toma de decisiones en general es bienvenida en momentos de crisis, que es un poco lo que le pasa a Creonte. Sí, Eh, sí. Él toma una decisión Digo, y de alguna manera, excepto por Antígona, es bastante bienvenido, por lo menos en las tragedias no se cuenta, uy, la gente está muy en desacuerdo con lo que vos planteaste, o la gran mayoría. Y ahí no, puede entrar claro, el tema del coro que que ahora ahora vamos a eso, hablamos. sí. Entonces, digo, para terminar el cuentito, Antígona se niega a aceptar una ley. Digo, una ley positiva, una ley que sería como un edicto que se dictaminó, se niega a aceptarlo. Dice, la ley es injusta. A mí, por lo que vos tengas que hacer con la ciudad, yo entiendo que vos tenés que dirigir una ciudad, pero yo tengo que enterrar a mi hermano. Y esa es una ley más fuerte, anterior, y que no necesita que una persona que tiene el poder en este momento sea el que la determina. ¿Sí? Esa ley viene de antes, esa ley es de los dioses, es eterna, y que uno pueda enterrar a sus muertos, digo, no solamente en el contexto de la pandemia, pero también para pensar por qué Gámbaro escribe también su propia Antígona, o digo, para pensar de vuelta esta figura de cuando no sabemos, cuando el cadáver es un problema. Sí, 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 sí. Cuando no digo, sabemos no sabemos dónde. dónde están, digo, que es que se lo coman los perros, ¿no? Al cadáver. Bueno, es una cuestión de que estoy violando, dirá Antígona, una ley eterna. Sí, una ley que viene desde siempre. Perdón, Que es, hago una referencia para quien se pierda. La obra de la cual está hablando Gabriel es Antígona Furiosa de Griselda Gambaro. sí, sí. Y ahí entonces empezaría la tragedia. Digo, porque hay dos verdades que están en pugna. La verdad es yo tengo que armar una ley y la verdad es yo tengo que enterrar a mi hermano. Durante la tragedia vamos a ver cómo se pelean constantemente estas dos verdades que no pueden ponerse de acuerdo, ¿sí? Pero no pueden ponerse de acuerdo porque intrínsecamente no hay una que esté bien y la otra que esté mal, ¿sí? Claro. En eso, sí, la lectura de Antígona como, como la buena y Creonte como el malo, a mí me parece que es insuficiente, porque gobernar es un problema, ¿sí? Creonte no quiere ese poder que le dan, y cuando le muestran, mira, la que violó la ley es tu sobrina,
¿cómo hago? Sí, es ¿Sí? un ¿No? y también él lo vive como un problema, Sí, sí, sí. donde se le va, bueno, ya veremos, su propia familia, Claro, se le ¿no? sigue desplazando la familia y la maldición se le empieza a venir encima a él. Sí, Eh, y la familia, en ese sentido, en la tragedia, no es solo la familia, sino que es el poder de Grecia, ¿no? sí, Es el digo, gobierno. y poner esto a discusión en un teatro, enfrente de un público, un Claro, problema que es irresoluble y que también les pega a ellos, de bueno, estamos armando una civilización, pero mirá qué problema, porque si la tragedia va desde las guerras médicas y termina en las guerras púnicas, hay una diferencia, que las guerras médicas eran una guerra defensiva y las púnicas ya eran de expansión. claro, claro. Entonces, en algún momento se pervirtió algo de lo que estaba ahí, ¿sí? Entonces, eh, hay muchas formas de entrarle a este personaje de Antígona. Sí sé que escribió una Antígona inclusive, ¿sí? En la cual lo que dice es, Antígona es una dogmática, ¿sí? Claro. Y Creonte es el pragmático, es el que quiere encontrar una solución, y Antígona dice, no, esto no se soluciona. La llega a comparar, hace poco escuché algo de Cise que la compara con Greta Thunberg, esta chica que La está chica, eh, sí, sí, sí. en la ecología, claro, con el tema del cambio climático, que es una piba que dice básicamente, no me importa nada de lo que están diciendo, no tengo ninguna solución, pero esto tiene que cambiar, ¿sí? Claro. Entonces, en eso es interesante cómo la figura se puede seguir reformulando. La tragedia empieza... Y también es Sí, interesante en general, sin defender, por supuesto, ninguna de las posturas, porque justamente me parece que hay algo interesante de las tragedias, que es esto, de que, bueno, están basadas en dos posibilidades muy concretas y dentro de todo justas. Eh, pero sí, que Antígona se ha convertido un poco en una referencia de la oposición, ¿no? Y en ese sí, sentido puede funcionar siempre como cualquier oposición. sí, la oposición al poder, pero Claro, también el tema sí, sí, claro. del derecho propio frente al avasallamiento de la ley, ¿no? Digo, del individuo contra el Estado. Sí, Es, sí, es sí. una, es una fuerza que por eso necesita como infinitamente reformularse. Ahora, esta tragedia, esto lo dice Aristóteles en la Poética, los personajes trágicos no son malos, ¿sí? No nos sirve un personaje que sea malo y sea castigado, pues se lo merecía. Entonces, Claro. pensar a Creonte como el malo es una posibilidad, pero para mí es un poco pobre en ese sentido. Te estás perdiendo algo de, bueno, ¿qué es lo que está diciendo este tipo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para gobernar un país que tiene este problema? ¿Sí? Y en ese sentido, además, justamente, el carácter trágico es que seas bueno, seas malo, igual te vas a morir. Tarde o temprano Eso, todos mueren. sí. Si uno muere por castigo, el resto también muere. Por qué son castigados? Sería una linda pregunta, ¿no? Bueno, eso es también algo de lo que trata Aristóteles, que hizo como el mejor tratado de dramaturgia de la historia de la humanidad, que es la poética, ¿no? Que es esa cuestión de por qué sucede esto, por qué fallamos, Claro, ¿no? claro. Insisto, ¿por qué nos morimos? Que eso es un tema que hace trágica nuestra existencia. Se va a terminar, y en el medio vamos a sufrir y vamos a ver la muerte de otros, ¿no? Y vamos a tener enfermedades y vamos a tener una serie de problemas horribles que llevar adelante en esta vida. ¿Por qué? ¿No? Entonces, Aristóteles tiene este concepto, ¿no? De la amartia, del error trágico. El héroe falla en algún momento, pero no se sabe por qué falla. O sea, no estaban dadas las condiciones para que vos entendieses que eso te iba a llevar a ese destino. Si lo tenemos a Edipo, Edipo estaba haciendo todo bien, ¿sí? O sea, siguiendo su camino, había llegado a gobernar, ¿no? Haciéndose de abajo, y sin embargo, ¿en qué momento se produjo este error trágico? Bueno, no había forma de saberlo, porque si el tipo leía las señales le daban bien, ¿sí? Si el tipo seguía las encuestas o lo que sea, estaba todo bien lo que estaba haciendo. En un Claro. momento, eso se le da vuelta
Y hay una cosa muy conmovedora que dice Sófocles, que es eso, que por primera vez se da cuenta por qué se llama Edipo, ¿no? Claro. Después de que sucedió la tragedia, el de los pies hinchados, ¿no? Porque, bueno, el padre lo había dejado Lo habían atado de los lo pies. habían atado, claro, lo habían, pero digo, claro, mira, yo me llamaba Edipo. Y ese es otro tema interesante, porque Antígona, ¿qué es Antígona? ¿No? El anti sería como la negación, pero eh, el tema del gens, del tema de no poder procrear, es lo que va a tener Antígona. Y lo tiene en el nombre, ¿sí? Y eso es lo que le va a doler al final. Porque si uno se fija, digo, durante mucho tiempo, a mí me explicó Camila Mansilla esto, pues yo decía, el personaje de Antígona claramente es Creonte, no es Antígona. ¿Sí? Sí. El que sufre todo el destino trágico es Creonte. Y el que debe tomar las decisiones. Sí, sí. El que debe tomar las Bueno, decisiones y el que también tiene la anagnórisis. sí, anagnórisis tienen los dos igual, pero lo que es interesante, pues digo, Antígona lo que se da cuenta Hablaremos es de la eso, ¿no? anagnórisis, ¿no? Sí, ahora en un momento nos metemos en eso, pero digo, si uno lee el principio de Antígona, Antígona más o menos dice, yo voy a ir a enterrar a mi hermano y que me maten, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que no se vio venir esta señora si ya está todo determinado desde antes, ¿no? O sea, no sería un personaje trágico si ya sabía las consecuencias de sus actos. E Claro. inclusive uno podría argumentar que Antígona está casi obsesionada con la idea de ser famosa por este tipo de cuestiones. ¿Sí? Hay un par de referencias que son que Ismene, la hermana, en el primer diálogo que tiene, le dice, bueno, yo no le voy a decir a nadie, y Antígona responde, grítalo, mucho más odiosas me serás si callas, si no lo pregonas ante todo. Claro. ¿No? Pero, digo, Hago el puentecito. Antígona volvió de enterrar al hermano, de tirarle tierra encima, y le cuenta a Ismene. Ismene le dice, no te preocupes, yo claro, no voy a decir nada. sí, Antígona le pide incluso su ayuda. Claro. Ismene, que también muchas veces se la toma como un personaje medio malo, tonto, no sé, réprobo, ¿no? Lo que muestra para mí también tiene sus motivos. Es un coraje cívico de, bueno, yo me voy a bancar que no entierren a mi hermano. Y no es que a ella le gusta eso. Es Claro. que se banca que hay una ley positiva que la puso un gobernante y que hay que bancársela. ¿Sí? Con esto, bueno, está bien, es un sacrificio que yo hago, pero hay una ley. ¿Sí? Entonces, este deseo de fama, que la fama era también otro tema importante para los griegos y que Antígona claramente lo tiene, no es el único pasaje en el cual ella se jacta de lo que está haciendo, incluso Y quiere que se conozca su quiere acto. que se sepa, claro, quiere que se sepa. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué falló Antígona? ¿No? ¿Cuál es su ignorancia? Y la ignorancia está, esto me lo enseñó Camila Mansilla, una gran docente, Perdón, hacemos un cortecito porque se nos está por cortar y volvemos. ahí continuará con cuál fue el error. Las publicidades, bien. Claro. Entonces nos ibas a contar qué te había enseñado la gran Camila Mansilla. Sí, que como al pasar, así como esa gente que tira, la verdad es que a uno le cambian toda la perspectiva, porque digo, yo estaba muy contento con mi hipótesis de que, bueno, ¿no? Esta obra es sobre Creonte, evidentemente, y Antígona, de hecho, puedo probar que no se equivoca en nada, porque, digo, no tiene error trágico, porque esta señora sabía desde el principio dónde iba a terminar. Uh-huh. Bueno, sin embargo, si uno lee con atención, el primer parlamento de Antígona ya está su destino, o digo, ya está su error. Dice, oh Ismene, mi propia hermana de mi misma sangre, ¿acaso sabes cuál de las desdichas que nos vienen de Edipo va a dejar de cumplir Zeus en nosotras mientras aún estemos vivas? Eso fue todo. Digo, la idea de que no se puede sufrir más que esto, es la idea que tiene Antígona, y ese es un error. Y eso es algo que enseña siempre la tragedia. ¿Vos te pensás que esto es lo peor? No, hay peor que esto. Siempre tenemos algo peor. Siempre se puede estar peor, claro. Hay O algo sea, de esto de Antígona, la espada de Damocles con la que viven también, que tiene que ver con pertenecer también al poder. sí, digo, eso también, quizás es cierto que la lectura de verla a Antígona como un icono feminista y todo lo demás es muy contemporánea,
pero hay una cuestión de clase fuerte, digo, también es anacrónico hablar de clase, pero de pertenencia a un grupo reducido, que también pega fuerte. Venimos de Sí, esta familia tiene estos problemas, esta familia es una familia preponderante en nuestra ciudad, en nuestra polis. Entonces, bueno, la ignorancia de Antígona es esa, es pensar que no se puede sufrir más. también hay Y es algo, también, sí, perdón, sí, también la idea que tienen los griegos es que uno de los problemas que tenemos todos es la soberbia, ¿sí? La hibris. La idea esta de que eh, somos soberbios al pensar como Antígona, de, no, mira, yo ya sufrí todo, ¿qué me pueden hacer? Bueno, mira, claro. no vas a tener hijos, no sabías que eso iba a pasar, ahí tenés. O sea, va a ser Ujú, peor. No solo te vas a morir vos, sino que no vas a engendrar una sucesión. ¿Sí? O claro. sea, hay peor. Vos te pensás que se maten tus hermanos es lo más terrible, que no lo puedas enterrar es lo más... No, hay peor. ¿Sí? Eh, y eso es algo que también sentimos muchas veces nosotros. Creer que no podemos sufrir más y sin embargo el sufrimiento se renueva constantemente. Eh, Eh, me resulta interesante y también está bueno como para pensar el, algo sobre las nuevas lecturas sobre Antígona, que están muy inscriptas en general dentro de la lucha de la mujer o del movimiento de mujeres, que tiene que ver con las posibilidades reales de Antígona en el mundo griego, ¿no? De una mujer en el mundo griego, ¿no? sí, eso, ahora, claro, lo que pasa es eso, yo lo revisé buscando esa lectura. Eh, Ismene es una de las que dice, che, somos mujeres. uh-huh. Creonte es uno de los que dice, che, una mujer no me puede decir a mí cómo tengo que mandar. Pero Antígona nunca lo esgrime eso. ¿Sí? Sí, Este, de todas maneras me parece que tiene que ver mucho más con las lecturas posteriores, como también, claro. no sé, Brecht hace una lectura donde Antígona es el pueblo, donde Anuil también de alguna manera hace una lectura sobre los castigados en la guerra, sobre estas decisiones, bueno. Sí, digo, Sin embargo, esa... hay algo que es en principio llamativo, que es como que de alguna manera se plantea como la protagonista de la historia, ¿no? En el nombre, etcétera, etcétera. Hay algo de esa búsqueda que puede llegar a no haber sido del todo consciente en Sófocles, pero que las lecturas posteriores ponen a ese rol de una mujer tomando decisiones, más acertadas, menos acertadas o no, Hmm. en un lugar interesante para mí. Eh, Sí, digo, si bien en sentido estricto, en tanto Propicia y Lagón, uno podría decir que es la protagonista, uh-huh. digo, porque es la que propicia el conflicto, Claro, claro. porque, Sí, digo, sí, sí. pero digo, el que sufre el destino completo claramente es principalmente Creonte. Eh, Si digo, avanzamos un poquito más en la sí, obra, ¿no? Entonces tenemos que Antígona se enfrenta a Creonte porque no, porque Creonte crea esta ley o hace esta ley con el amparo del Senado. claro, a mí me interesa detenerme un segundito en esto del tema del coro, ¿sí? ¿Quién es el coro en las tragedias? ¿No? En este caso particular, el coro no es un ente abstracto, es un personaje concreto, Uh-huh. ¿sí? En este caso es un coro de ancianos tebanos, ¿sí? Los ancianos no van a la guerra porque el cuerpo no les aguanta. Y eso es algo que se vive con mucha frustración. Claro, En general, y a su vez dan a sus hijos a la guerra, ¿sí? Entonces, el coro tiene buenos motivos para querer que la guerra no siga. Y la mejor propuesta que hay, por dolorosa que sea, es la de Creonte, ¿sí? claro. O lo que mejor se lee en ese momento. El coro siempre es un personaje muy interesante porque, primero porque, bueno, en los orígenes del teatro, o sea, la figura del coro era, digo, los coros que cantaban los himnos dionisíacos, todo ese tipo de cuestiones, pero también por esa idea de
perder la condición de individuo, ¿sí? Lo de fundirse, eso de cómo el coro, Nietzsche tiene un par de cuestiones muy incisivas con respecto a esto, pero es cómo se pierde el principio de individuación, o sea, somos un colectivo, ¿sí? Y a su vez él piensa que el coro es como un muro, un dique de contención contra la fuerza de la naturaleza, ¿sí? Hay algo Entonces, ahí en ese sentido bueno, de la idea de democracia y de lo que, claro, de la representación de la polis puesto ahí, que es claro, pero que interesante. si se traspasan los límites del coro, lo que entra es la fuerza de la naturaleza, Y ¿no? en ese Y él, sentido, nada, hago como una, un link a este trabajo que hacemos nosotros en nuestras obras, con respecto a esta teoría del cardumen de la cual nosotros sí, sí. hablamos, Ujú. donde no sé, nosotros trabajamos mucho esta idea de lo grupal y de contar el pueblo, es algo que nosotros dos hemos Sí, sí, claro. charlado y desarrollado bastante desde la Ujú. dramaturgia y desde la dirección. Y desde el Claro. entrenamiento que propone Malvado Colibrí también. Eh, Sin embargo, hay algo ahí en esa idea de lo coral que después en el desarrollo de la tragedia empieza a aparecer, que son los individuos que se destacan dentro del coro. Y eso me Sí, parece claro. interesante para pensarlo, ¿no? Como el coro en un principio es una pared, que es el Ujú. pueblo visto muy desde arriba, desde lejos, con una sola mirada, ¿no? Los negros, ¿no? Claro. Los negros, Sí, digo, los viejos, los eh, qué sé yo, hasta que empiezan a ser sectores con sus contradicciones, con un tipo que se les revela, con gente que sí, discute sí. entre ellas. Sí, hay como caso muy interesante. Y también esta idea de que uno como espectador puede ver como los dioses desde el Olimpo a este espectáculo de la humanidad que se despliega, ¿no? Claro. Em, pero digo, esta idea del coro como un personaje que en las tragedias no puede actuar casi nunca, bueno, qué sé yo, las vacantes quizás sí, pero digo que tiene mucho interés en cómo se va a desarrollar la trama, Ujú. pero que a su vez por algún motivo, por caso, por la ancianidad, ¿sí? No puede Accionar. modificar, claro, no puede accionar de una forma que modifique los eventos trágicos que están ocurriendo, pero lo pueden ver y sufrir. En este ¿Sí? sentido también es interesante porque a nivel teórico del teatro, ¿no? Se dice drama es acción, ¿no? Mm. Y si hay un personaje que no tiene más acción que observar y, y hablar, es el coro, ¿no? Que es un personaje fundante del teatro. Sí, sí, la base es esa, seguro. Lo que sí tiene es muchísima tensión, porque Claro. es un personaje que tiene mucho interés por cómo se desenvuelva esto. ¿Sí? Ujú. Insisto con eso, no es una abstracción. Y cada vez que uno lee una tragedia tiene que ver quién es el coro y qué intereses puede tener en función de esto que va a suceder. ¿Sí? ¿De qué lado están? No son, no son entes que no les importa lo que pasa, no es la voz de un pueblo ajeno a la acción ni nada por el estilo. Su destino se juega en esto, Claro. pero no pueden cambiarlo. ¿No? Es bien interesante eso, ¿no? Que no es no es uno en general cuando lee la tragedia las primeras veces, este, ve como si fuesen comentaristas prácticamente Claro, al coro, y en realidad el coro incide en la acción, seguro, seguro, porque incide digo, y tiene una potencia muy fuerte en las decisiones que van a tomar los personajes. De y hecho, en Creonte Antígona pide, claro, recomienda. claro, Creonte pide el aval Claro. popular, digamos, el aval de los ancianos, el aval de los que saben, ¿no? Y ellos tienen un problema serio con esto, porque lo aceptan, ¿no? Y después empiezan a dar vuelta, cuando ven que Antígona está como creciendo y que también tiene un sentido lo que está diciendo, ¿no? Y Creonte se llega a enojar con el coro, de bueno, digo, nada, tenemos que tomar una decisión, no podemos quedar bien con todo, va a ser complicado lo que estamos haciendo. O sea, Ujú. estamos creando una sociedad, eso es complicado, va a tener conflictos y conflictos irresolubles. En ese sentido, cuando
pelean en el Agón, esta confrontación entre Antígona y Creonte, son, insisto, estos dos principios en pugna, que no hay una solución buena y que el conflicto no puede evitarse tampoco. ¿Sí? O sea, vamos derecho hacia eso, y el coro lo va a ver eso, y lo va a sufrir, ¿no? Y digo, y son gente mayor que está con este problema. Después de que Antígona intenta enterrar a Polinices, bueno, Creonte se encuentra con, con la difícil tarea de hacer cumplir la ley que él mismo proclamó. Y mira, se la tenés que aplicar a tu sobrina. Así de complicado es el mundo, ¿sí? Esa ley que vos hiciste para ordenar la ciudad, bueno, ahora aplicala, pero contra tu familia, ¿sí? Esas son las cuestiones de cómo se mueve la tragedia, ¿no? Hay algo Y lindo Creonte lo hace. en la versión de Brecht, Uh-huh. que le agrega a Creonte, que es, Creonte dice, no pensé que lo ibas a hacer. Sí. ¿No? Puse la ley, te lo advertimos, qué sé yo, pensé que no lo ibas a hacer, me pones en un problema doble. Claro, porque además él le dice, le insiste más o menos como le tira centros para, che, vos conocías que estaba esta ley, tipo, decime que no, Tal y cual. listo, vemos qué hacemos. Y ella, no, sí, sabía perfectamente esta ley. Pero bueno, digo, en eso se ve el No, de dogmatismo hecho fuerte. existe como un momento, te arrepentís, dale, te quiero Claro, salvar. sí. No se arrepiente, estaba convencidísima de que iba a hacer eso. Y para También se peor puede leer todavía. como, también se podría leer como una manipulación fuerte del poder, ¿no? De Sí, Creonte tratando de quedar bien con las dos partes. sí, pero digo, porque realmente es doloroso para Creonte tener Sí. que Sí, tirar pero esto. quiero Entonces, decir, bueno, tampoco vamos a salvarlo a Creonte no, está bien, de de acuerdo. todo. No, digo, de hecho, la obra no lo va a salvar. No lo vamos a salvar. Más allá de que uno quiera, porque no solo pasa esto, sino que el hijo de Creonte Hemón está enamorado de Antígona. Sí. ¿Bien? Y entonces ahí hay un segundo. No solo está enamorado, ya está prometido. Claro. O sea, digo, no solamente que es su sobrina, sino que digo, también va a ser la madre de sus nietos la que está condenando. ¿Bien? Entonces hay una lucha entre padre e hijo en función de esto, que también es muy, muy atractiva, en la cual Hemón le pide que la salve. ¿Sí? Y eh, y Creonte ya hizo la ley, ¿sí? Al que la ciudad designa se le debe obedecer en lo pequeño, en lo justo y en lo contrario. O sea, aunque vaya en contra, aunque vaya en contra incluso de él, de sus intereses más inmediatos, bueno, hay que obedecer la ley. La ley es más grande que nosotros. Eh, el desenlace de esto, que cada vez se ve venir más y después aparece Tiresias, que cada tanto viene para decir que se va a pudrir todo, Para advertir, che, para miren que advertir, esto se va a sí. pudrir. Sí, y que, bueno, por lo general no evita que eso suceda. Y también yo... Tiresias sería como... Lo que pasa es que dice la posta, dice lo que va a suceder, pero tiene también esta característica de algunos políticos, ¿no? Agoreros, ¿no? Sí, Che, ahora... bueno, si hacen esto, va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra, ¿no? Claro, Un Lilita Carrió, pero que de vez en cuando tira la posta. no, claro, sí. El tema es que los agoreros, por lo general, digo, Cassandra o la gente que tiene la posibilidad de ver el futuro en las tragedias, suele acertar, pero también sus pronósticos suelen ser, che, esto va a terminar mal. Claro. Entonces, digo, ese es otro tema. Si uno dice que esto va a terminar mal, probablemente acierte. ¿Sí? Lo que pasa es que ya hasta por género, dentro de la tragedia, el va a terminar mal, se sabe. No. A ver. A ver, A ver. La tragedia no necesariamente termina mal. O sea, digo, no sé, la Orestía termina bien. O uno podría creer que termina bien porque Orestes no sufre el castigo. uh-huh. Y hay otras tragedias que terminan lo que uno podría
considerar como con final feliz, estas cuestiones del Deus Ex Machina, digo, la solución milagrosa Claro. que viene a salvar una situación que no se podía solucionar de otra manera, que hay un dios, digo, incluso desde la tramoya había un mecanismo interesante para que esto ocurra. Pero digo, ¿por qué? Lo que la tragedia muestra es el cambio, ¿sí? Este concepto es la metabolé, ¿sí? El cambio suele ser en la tragedia de la felicidad a la infelicidad y de la ignorancia a la sabiduría, ¿sí? Al final de la obra Antígona, Creonte es más sabio y más infeliz, ¿sí? Esta idea casi martinfierrista, ¿no? De Me hace cómo... pensar bastante en qué sentido tiene esta misma charla, ¿no? Decimos, bueno, vamos a reflexionar un poco, a aprender un poco más sobre Antígona, y esto nos va a hacer un poco más infelices. Y sí, probablemente sí, Y pero más sí, sabios. y sí, A ver, lo que digo es, el cambio, como Aristóteles sabía que los personajes, como Aristóteles dice, los personajes de la tragedia suelen ser los personajes mejores, ¿sí? mm, No son los personajes perfectos, porque que el perfecto sufra no está bueno, eso no tiene sentido. Ahora, que el que es un poquito mejor que la media, sea por cuna o por virtudes, por meritocracia, por lo que sea, ¿no? Que le cambie la suerte, por lo general va a hacer que la suerte va a ser para peor, porque hace un tipo que está bien y va a descender. Porque si claro, partimos de la base que el personaje es mejor, va a descender. Pero hay tragedias en las cuales no pasa. Lo que muestra la tragedia es el cambio. Lo que muestra la tragedia es una ley eterna que parece tener la naturaleza, que es como la vida se come a la vida y con esa destrucción genera nueva vida. ¿Sí? qué lindo. Sí, y es como terrible Y también. es, y O es, sea, eh, y es un hecho, sucede y así. es tal cual, claro. Esta cuestión terrible que estamos viviendo, que afuera todo lo que hay es muerte y hay un virus que nos va a matar si salimos y no tenemos una serie de protecciones, y que lo podemos estar cargando nosotros, ¿sí? Que se lo podemos pasar a otra gente, todo ese tipo de cuestiones, bueno, coincide con estos espectáculos rarísimos en los cuales los animales vuelven, la naturaleza vuelve con una fuerza inusitada, ¿no? Dionisio, que era el dios propio de la tragedia, es también ese dios de los ciclos de la muerte y la resurrección, de las regeneraciones, ¿sí? Además del vino, ¿no? Pero digo, también esa idea de la embriaguez, de cómo nos hace llegar a otro estado que también está en nosotros, ¿sí? Que Claro. nosotros le ponemos estos diques de contención, pero que también nos transforma. O sea, es una ley muy cruel en ese sentido, la de la naturaleza. Pero es eso. Digo, y también por eso, en algún punto, esto Nietzsche lo señalaba, nosotros gozamos de alguna manera con la destrucción. Es raro. Hay algo con respecto a eso que también, a lo cual, no sé, pienso con respecto a esto que pasa con la cuarentena, con estar encerrado, y que lo venimos hablando con muchos, Ujú. que no necesariamente es esperanzadora, pero lo es. Quiero decir, más allá de todo lo tremendo que está sucediendo, hay un lugar donde, por ejemplo, estas charlas, no sé, nosotros estamos escribiendo 3 obras a la vez, hay una necesidad de que las cosas florezcan de otra manera, o broten de otra manera más que... Sí, o la esperanza de que va a caer el capitalismo, o ese tipo de cuestiones que parecían como impensables, de repente llegan no creo que vaya a pasar, pero de repente empieza a aparecer unas ventanas que no se veían posibles, Sí, sí, sí. ¿no? Es una fuerza que esté rompiendo, que es transformadora, y el cambio Hay tiene algo que una... tiene la tragedia. Esto me lo enseñó Sergio Amigo, a quien tendremos seguramente en alguna de las charlas, Ujú, eh, que tiene que ver con cómo cuando se rompe el orden de degree, el orden como, de grados, por ujú. ejemplo, nada, hay una ley, Antígona Sí, sí. va, la viola, etcétera, etcétera, esto desemboca necesariamente en un caos, en el caos. Y ese caos, bueno, generará un nuevo orden inesperado.
esto en Antígona, como en cualquier tragedia, sucede, ¿no? Sí, claro, claro. Hay algo Eh, donde lo que rompe el status quo, donde algo que rompe y sobre todo la gradación, ¿no? Che, Antígona quiere pasar por encima de una ley que está por encima de ella, y con eso genera una precipitación que uno no sabe a dónde va a terminar. y nuevamente entonces el tema de la ignorancia. No sabemos, y este es para mí uno de los grandes temas de la tragedia, es que no sabemos las consecuencias de nuestros actos. Claro, O sea, el ritual privado que quería hacer Antígona hace que se caiga, pone en evidencia la injusticia de todo un sistema, hace que se caiga todo ese sistema, ¿no? Pone en evidencia el autoritarismo, pone en discusión con qué bases estamos armando esta sociedad, ¿sí? Entonces, digo, este tipo de pequeños actos de resistencia pueden generar una serie del dominó, ¿no? que se va cayendo, que es inesperado dónde va a terminar, que uno no claro. puede tener realmente control. Si Antígona lo que quería era enterrar a su hermano y que eso se sepa, no había forma de predecir que eso iba a dejarlo a Creonte sin esposa, sin hijo. Y Creonte tampoco tenía forma de saberlo. Y eso no es porque Creonte fuese un estúpido, ni porque fuese malo, ni nada, sino porque somos humanos e ignoramos qué es lo que va a pasar con lo que nosotros estamos decidiendo ahora. Y esa ilusión de control que tenemos y que tiene y que es profundamente democrática, ¿no? La idea de que estamos que nuestro destino está en nuestras manos, ¿sí? Sí. Es lo que la tragedia pone también entre paréntesis. No, mira, hay otras fuerzas, y esas fuerzas actúan, y están todo el tiempo en acción. Y cuando vos te querés descuidar, bueno, ahí va a aparecer de vuelta. Y eso es más complejo, o por lo menos para mí resulta más relacionable que esa idea de los dioses nos castigan porque nos portamos mal o porque somos soberbios. Lo de los griegos para mí siempre es más sutil, ¿eh? No se puede no ser soberbio. Pero cuando vos crees que podés hacer algo, cuando tomás una decisión, estás haciendo un acto necesariamente soberbio, ¿sí? Ahora no puedes vivir sin tomar decisiones. No, Entonces, bueno, ¿cómo y haces? al mismo tiempo pienso esto como lo necesario que es tomar decisiones, inclusive que rompan el orden de Digri. Uno lo siente orgánicamente en el cuerpo. Quiero decir, Sí, uno crece y tiene que romper con determinados patrones con los cuales ha vivido toda la vida, y eso es una ruptura que todo el mundo y lo que es debe haber violenta. habitado en su propio cuerpo, que te invade el caos. Sí, digo, y esa ruptura es violenta, es dolorosa, y tiene esto, quizás podemos mencionar algo de la anagnórisis, del orden de la revelación, ¿no? ¿Mm? O sea, la revelación por lo general en la tragedia se tiene que dar en escena primero, o sea, se tiene que hacer pública, pero lo que uno va a descubrir, lo que el héroe va a descubrir es esta cosa tan terrible que me está pasando, me la traje yo mismo. Yo fui el responsable de que esto me ocurriese, ¿no? Y es muy doloroso darse cuenta de eso. Es muy Digo, doloroso, pero al mismo tiempo implica un gran aprendizaje. sí, sí, Eh, ahora, ¿qué podría haber hecho yo para que esto sea distinto? Y ya ya no no tiene puedo, sentido. ya no tiene sentido, ¿no? Está bien, soy más sabio ahora, pero soy más infeliz también, ¿no? Entonces digo, eso a mí me parece que la tragedia tiene como una actualidad absoluta y un tema de cómo se nos mete en la vida. Hay este, hay un mito, y digo, por cómo también los mitos nos interpelan hoy, porque nos hablan de algo que nos pasa. Hay un mito babilónico del origen de la Tierra, que es toda la historia de Marduk, el Enuma Elish, que básicamente son genealogías, y bueno, Marduk va a ir a matar como a su abuela, que se enojó con los dioses que creó y los quiere matar a todos, a Tiamat, y Tiamat crea como un ejército para defenderse de Marduk.
y el que encabeza ese ejército es un demonio que se llama Kingu y que explica la obra que el tipo en vez de sangre tiene veneno, ¿no? Y bueno, Marduk lo mata, qué sé yo, mata a todos, establece un nuevo orden y crea la humanidad para que sirva a los dioses y que los dioses no tengan que hacer nada. Y la humanidad la hace con la sangre de Kingu. Esta idea de que adentro de la sangre tenemos veneno, de que nosotros mismos somos lo que nos está llevando a la desgracia. Y digo, eso es a mí me la parece humanidad. fundamental esta idea, y a la cual también nos llevan en general las tragedias, y esta idea también de que la sabiduría nos da un poco más de infelicidad y al mismo tiempo nos hace más humanos. Sí, Este, sí. Sobre todo porque hay como una lógica de estos tiempos que pareciera que todos somos, en el fondo podríamos ser buenos, ¿no? Sí, o que el sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad, o ese tipo de Claro. cuestiones tan New Age, ¿no? Porque digo, el otro tema es para qué iba la gente al teatro, a este espectáculo, que por un lado era una cuestión cívica importante, ¿no? Pero Aristóteles tiene esta idea de la catarsis. Digo, ¿para qué vamos al teatro al día de hoy, ¿no? Y digo, Aristóteles decía que lo que uno sentía cuando veía desplegarse estas historias, que además la gente ya las conocía, pero que tiene un valor verlas con personas que lo vuelven a encarnar, ¿sí? Aún con toda la artificialidad del ritual de la tragedia, ¿no? Porque digo, era gente con máscaras, con coturnos, que son como zancos, ¿no? Lo que nos muestra la máscara también, esta idea de que era un ritual muy primitivo. Pero vamos para sentir conmiseración y temor. Sí. Vamos al teatro para sentir, mirá, Piedad y miedo. Sí, este creonte quiso hacer el bien como yo quiero hacer el bien en mi vida, y mirá lo que le pasó, ¿sí? Me da pena que a este tipo le haya pasado esto, me da pena que a Antígona le haya pasado esto, y también temor porque me va a pasar a mí.